¿Por qué ocurre algo así y por qué una reiteración con tan pocos días de diferencia? Edgardo Baldo es geólogo, especialista en estos temas y nos va a ayudar a sacarnos muchas dudas. ¿Qué tal, Edgardo? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. Al contrario, gracias por invitarme. Claramente estamos hablando de un país que está sometido a este tipo de riesgos. Hoy también está cumpliéndose un aniversario como el que marcaba María Cruz, ¿no? Sí, claro. México, desgraciadamente, es noticia frecuente de este tipo de terremotos o de catástrofes, ¿no? Hace unos días se veían noticias de este tipo, donde se predecía o se decía que podían ocurrir algún terremoto importante y lamentablemente, bueno, eso ocurrió, pero no es novedad, digamos, desde el punto de vista geológico, que esto ocurra justamente en un país como México. Al contrario, sería difícil desde el punto de vista geológico, explicarnos si en México no hubiera terremotos o no hubiera volcanes, ¿no? Tiene toda una historia, obviamente, de sismos. Esto lo estamos viendo, ahí tiene el mapa de México y esto son claro, sismos distintos sismos. En distintas épocas, ¿no? Claro. Y bueno, justamente ahora ocurrieron 2 sismos en un periodo de tiempo muy corto, digamos, y acá mostramos el mismo mapa de México, pero donde están las distintas zonas de distintos riesgos sísmicos que llamamos, es decir, de colores más rojos a más suaves, indican mayor peligrosidad sísmica a menor. Obviamente la zona de mayor peligrosidad sísmica está sobre el Océano Pacífico, ¿no? Que es donde ocurren los sismos con mayor frecuencia, pero además con mayor intensidad. Bueno, este es el sismo que tuvimos unos días atrás y la pregunta es ¿por qué ocurre? Claro, ¿qué hay en México? ¿Qué hay en México? Bueno, en México lo que hay es un borde de placas. Desde el punto de vista geológico, nuestro planeta está subdividido en placas, estas que se ven aquí, son placas litosféricas que no están quietas, sino que se desplazan horizontalmente una con respecto a la otra. Esas placas, al moverse, se producen distintas situaciones. En el caso concreto de México, hay una placa, la de Cocos, que así se denomina, se sumerge debajo de otra placa importante que es la norteamericana. Ese proceso se lo conoce como un proceso de subducción tectónica. Ese es un movimiento, digamos, es una placa que se sumerge debajo de otra, pero no es un movimiento continuo, sino que lo hace en forma temporal y digamos, espasmódica, es decir, se junta presión y esa presión cada tanto se libera, se mueve la placa y es ahí donde se produce la liberación de energía que se transmite en forma de ondas y genera lo que llamamos un sismo, ¿no? Claro. Entonces, cada tanto esa presión se libera, se produce el movimiento y bueno, dependiendo del lugar, la intensidad, la profundidad, ese sismo se siente más fuerte o más despacio. En este caso... Por lo que vemos, digamos, lo riesgosa que es la zona, lo propensa a esto, prácticamente no hay estructura o edificio antisísmico ni demás que pueda usarse como prevención o como medida para evitar daños. Sí, claro, decimos que los sismos no se pueden predecir. Claro. No podemos ponerle fecha y hora en cuándo va a ocurrir. Pero sí sabemos que va a ocurrir, porque esta situación tectónica, digamos, donde una placa se sumerge bajo la otra, sabemos que produce sismo y produce volcanes también. Sismo en México tiene volcanes activos. Y decían que había uno en actividad, uno claro, con riesgo de actividad en estas horas. Claro. Entonces eso ocurre por esta situación geológica. Por lo tanto, sabemos que va a haber sismo. Lo que no podemos decir es cuándo y a qué hora. Aquí estamos viendo 2 placas de diferente altura, viene a ser, digamos, de diferente ubicación. Sí, esto lo que estamos viendo es como un corte, ¿no? En donde uno puede ver qué pasa en profundidad. Lo que se está viendo es que las placas no siempre se sumergen con el mismo ángulo y eso tiene distintas connotaciones a la hora de producir sismos de distintos tipos y de distintas profundidades, ¿no? Por eso decimos que cuando hay una zona sísmica como la que es México, lo que hay que hacer es prevención, es decir, si uno está viviendo como Chile o como México, tiene que tomar medidas preventivas. ¿Qué significa eso? Construir con márgenes de seguridad suficientes como para que puedan soportar un sismo de determinada intensidad. Eso significa, claro, costos. No es lo mismo
construir Claro. una estructura no sismo resistente que una estructura sismo resistente. Y bueno, en un país con problemas sociales y distintas, digamos, situaciones Claro. económicas, eso no siempre se cumple. Entonces, cuando ocurre un sismo como este, ahí se ve, bueno, a veces esas diferencias o se hacen más evidentes, ¿no? Claro. Hay zonas del mundo que están castigadas, están como condenadas a esto, ¿no? Vimos en Sí. Italia también que ha habido Sí, una claro. sucesión Sí, sí. de movimientos importantes, terremotos trágicos. Claro. Claramente es una zona también Sí. muy complicada, ¿no? Sí, claro, claro. Y bueno, simplemente para mostrar un poco más gráficamente sí. de cómo es esta situación geológica y por qué esto ocurre y bueno, el movimiento de la placa que es la que causa este tipo de fenómenos Claro, geológicos. esto es el océano. Este es el océano, esta volcanes. sería la cordillera, digamos, de la costa y esta es la placa que se sumerge, se funden materiales, tratan de ascender, producen volcanes y bueno, esos movimientos cada tanto hace que se liberen este tipo de energía que se transmite en forma de ondas y produce que todo se mueva, se sacuda, se deforma y bueno. Y lamentablemente en México, un país bueno, con propenso. casi 190 millones de personas concentradas en ciudades con Además eso. más de 20 millones, este tipo de fenómenos son difíciles de atenuar, digamos, ¿no? Geólogo Baldo, muchas gracias, ha sido muy clara la explicación. Gracias a ustedes por invitarme.